Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes. Es un gusto volver a verlos. No, lo siento, tenía eco. Hace rato no los veíamos, entonces pues queríamos hacer como este conversatorio acá con Eduardo, con Jesús, Alejandro, que ahorita me toca ver cómo lo meto, porque no sé por qué no me deja meterlo. Y pues con los miembros de SIAC, pues vamos a hablar un poquito de esto del análisis de la conducta en Latinoamérica. Vamos a hablarlo desde la perspectiva, digamos, desde Colombia y desde la perspectiva de México, teniendo acá la provechosa divulgación del Doc Tigro y acá el muchacho de eventualmente un par de pros y el señor Zánate, que ya ahorita miro a ver cómo lo integro. Entonces, pues no siendo más, lo que vamos a hacer en principio es como presentarnos un poco, que los conozcan a ustedes. Y ya, digamos que Laura va a presentar a Julián y a Karen y yo los presento a Jesús y a Eduardo. Entonces, si quieres, Laura, arranca y ya ahorita yo los presento. Listo, perfecto. Entonces, hola a todos. Hoy tengo el placer de acompañarlos mostrando, o mejor, presentándoles oficialmente a dos miembros de SIAC que por lo regular nos acompañan en algunas charlas y nos acompañan obviamente a fondo en el trabajo duro de SIAC, pero digamos que no hemos tenido la oportunidad de compartir estos espacios de diálogo, de conversatorio juntos. Nos acompaña Karen Henao. Karen Henao es la otra chica del grupo, somos solo dos chicas en el grupo. Es una experta en control aversivo, probablemente más tarde vayan a saber un poquito más de ella. Es maestra de la Universidad Nacional de Colombia, psicóloga de la Conrad Lorenz y actualmente es doctorante también de la Universidad Nacional de Colombia. También nos acompaña Julián Sanguña. Julián Sanguña es nuestro compañero de toda la vida, es nuestro compañero desde que el grupo de investigación se creó en la Universidad Nacional de Colombia, que ahorita les podría contar él también un poco. Trabaja y es un apasionado por el área del lenguaje y actualmente está buscando evolucionar al área de la terapia funcional analítica. Y digamos que es nuestro miembro de Clínica FAP. También podrán conocerlo a fondo en un momento. Así es. Listo. No sé, si quieren más detalles, pues pueden preguntarlos también por los comentarios. Yo solo dejaría una anotación. Diego está siendo muy formal. Yo voy a tratar de ser formal, pero quisiera decir que este evento en realidad es de lo más informal posible para que nuestros invitados se tranquilicen. Tiene que ver con una conmemoración del Día del Análisis de la Conducta, pero quisimos hacer una conmemoración un poco diferente. Diría yo que con las nuevas generaciones del análisis de la conducta, ya que hay un montón de charlas en este momento en todas las redes sobre análisis de la conducta por el Día de Análisis de la Conducta, pero también queríamos hacer algo más informal en el cual pudiéramos hablar de todas esas experiencias y todas esas dudas que nos surgen alrededor del análisis de la conducta. Entonces quisimos aprovechar esta ocasión para unirnos con nuestros compañeros de Eventualmente y Psicologízate en casa. Listo, pues bueno, entonces pues yo también les presento, ustedes pues ya me conocen, soy Diego Ávila Rosso, alias el Mularoso, alias el Daclo en Psicologízate en Casa, antiguo maestro del señor Alejandro, lo traje al lado oscuro del conductismo molar. Ahí lo tienen, ahí está, muy preciosito. Ya ponemos al tigro, por alguna razón no me deja meter más de 6 personas, entonces lo que voy a ir haciendo es voy a ir alternando entre ellos dos, pues en este conversatorio. Pero entonces, si quieres, preséntate Alejandro, luego Eduardo y luego pongo a Tigro y se presenta cada uno. Un momentito. Okay. Eduardo, si quieres, preséntate entonces tú. Claro, bueno, pues hola a todas las personas que nos están viendo y qué gusto estar acá en esta charla. Yo soy Eduardo Mesa, pero pues díganme Lalo, yo prefiero que me digan Lalo, Eduardo es muy formal, entonces, bueno, es el nombre que usaba mi mamá cuando me regañaba, entonces, estímulo aversivo condicionado, prefiero que me digan Lalo. Y bueno, soy psicólogo egresado de la UNAM, ahí estuve trabajando en un laboratorio, hice algunas cosas
experimentales y ahora estoy estudiando la maestría en Guadalajara, en el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento. Y bueno, mis intereses son justo en la investigación básica, pero también he estado un rato trabajando con niños o personas con diagnóstico de autismo, con intervenciones basadas en análisis conductual aplicado. Entonces, me gusta mucho precisamente en general toda esta ciencia y todo lo que se puede hacer con ella, tanto en el laboratorio como pues con las personas, ¿no? Entonces, es un gusto estar acá. Gracias por el espacio. Y no, bienvenido Eduardo, gracias por aceptar nuestra invitación. Va a poner al tigro mientras Alejandro se desocupa de sus miles de quehaceres biomédicos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Pues bueno, ya lo dijo Diego, mi nombre es Jesús, conocido en Psicología de Casa como Tigro. Yo igual soy egresado de la UNAM, la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, pero a diferencia de Eduardo, yo no estuve en el campus central, yo estuve como en las periferias, en una facultad conocida como Iztacala. También me vine a estudiar a Guadalajara la maestría en Ciencias del Comportamiento en el CEIC. Yo soy egresado en proceso de titulación. Ya estamos a nada de ese logro. Mis intereses están vinculados 100% al análisis del comportamiento. Aún no casado con algún programa de investigación en particular, pero mientras sean propuestas no mediacionales, bienvenidas sean. Okay. Listo, muchas gracias, Jesús. Y Alejandro, venga, a ver, va a ir cambiando. Ya volvió. Volvió en forma de biomédico. Alejandro, preséntate, por favor. Perdón, es que hay un poco de ruido aquí alrededor. Pero bueno, yo soy el más biomédico de todos. No es cierto. No, bueno, me presento, yo soy Alejandro Posadas, creo que muchos me conocen aquí. Yo soy psicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente del campus centro de donde mencionaba Tigro, pero pues por cuestiones de justamente la formación, pues terminé en el análisis de la conducta, hice mi maestría en medicina conductual, específicamente en la integración, pues estos avances biomédicos con el análisis de la conducta para disminuir y mejorar, pues justamente pues, las conductas saludables en múltiples problemas de enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas. Y ya después de ahí, pues al ver que mi formación era, pues sí, de análisis de la conducta, pero medio mentalista, pues me tuve que formar pues leyendo, revisando, acercándome a mis amigos que obviamente pues tenían forma más pesada, ¿no? Y pues actualmente pues después de las formaciones, después de todo lo que he estado teniendo, pues me dedico a trabajar tanto en investigación, ¿no? Porque he trabajado en múltiples programas de investigación, como en cuestiones relacionadas a clínica. Específicamente ahorita estoy trabajando en un hospital, y en este hospital yo implemento lo que es terapia dialéctico-conductual, terapia de exposición y prevención de respuestas y terapia de activación conductual para lo que aquí se conoce como trastornos mentales graves en la rehabilitación psicosocial. Literalmente, pues, doto de habilidades, ¿no? Para tanto excesos como se fue la otra palabra. Lo que Déficits. Déficits justamente en los diferentes consultantes y sobre todo pues para que puedan tener una vida digna. Eso es prácticamente lo que hago. Y otras cosas. Un gusto estar aquí. Ok. Bueno, pues en ese mismo sentido yo creo que podemos empezar, pues de Jan del Río es que biomédico 200%, no tenemos pero bueno, entonces pues comenzando con este conversatorio, nosotros tenemos una pregunta para todos, ¿cierto? Y es, ¿qué hizo que llegaran y se mantuvieran en el análisis de la conducta? O sea, ¿qué fue lo que hace que a ustedes les guste esta vaina, que les guste esta ciencia? Ustedes digan como, vale la pena. O pues no sé si vale la pena, pero al menos en el momento vale la pena. ¿Listo? Entonces ahí como para que me vayan contando. Entonces no sé si alguno quiere empezar o si no hago, como decimos acá en Colombia, dedocracia. ¿No? ¿Hago dedocracia? Uf,
feliz haciendo democracia. Bueno, entonces hagamos democracia. Karen, cuéntanos. Hola a todos. Ok, les voy a contar un poco con respecto a mi trayectoria, es decir, qué hizo que yo estuviera... Ah, bueno, van a escuchar eco. Que hizo que yo estuviera dentro de la línea del análisis de la conducta desde hace mucho tiempo. Creo que todo empezó por la universidad a la que yo entré, cuando empecé el pregrado. La universidad en la que hice mi pregrado fue la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Eso fue en el 2013. Y una de las bases, uno de los pilares más importantes en esa universidad era el desarrollo científico, era el avance científico, era ser capaces de dar no solo, no sé cómo decirlo, no solo un alcance aplicado a sus profesionales, sino también bases claras, básicas, para poder trabajar tanto en básico como en aplicado. Entonces ahí empezó mi trayectoria. Yo para el 2013 ya hacía parte de un semillero de investigación, que era el semillero de investigación en control aversivo de la universidad. Ese semillero lo estaba tratando, es decir, era el profesor a cargo del doctor Camilo Hurtado, actualmente está trabajando en Estados Unidos y todavía sigue trabajando en este semillero actualmente, es decir, él sigue acá en esta universidad trabajando en el semillero de investigación en control aversivo. Después de un tiempo me volví auxiliar de investigación y después hice mi práctica en investigación en esta universidad. Uno puede elegir qué tipo de prácticas hacer, puedes elegir entre organizacional, forense, jurídica, etcétera, etcétera. Obligatoriamente tenemos que hacer clínica todos, pero después elegimos la segunda práctica y esa práctica fue investigativa en mi caso. Ahí seguí avanzando en lo que es el análisis de la conducta. Para ese momento yo trabajé en superstición en niños y encontramos muchas cosas bastante interesantes, excepto superstición de acuerdo a lo que explicaba Skinner para 1948. Pero sí encontramos mucha conducta dirigida a metas, sí encontramos mucha conducta interina y bueno, en eso seguimos trabajando actualmente en conducta supersticiosa, eso no se ha perdido. Pero entendiendo ahora que no solo deberíamos revisar si estamos de acuerdo con lo que nos dicen en muchos artículos, sino que a veces vamos a encontrar resultados opuestos y también debería publicarse el resultado opuesto en muchos casos. Después, bueno, aquí en Colombia tenemos una cosa muy curiosa y es que nos gusta presentar nuestras investigaciones utilizando pósters en los congresos colombianos, que son como convenciones. Y en una de esas convenciones que fue en Medellín, yo me encontré con el que después se volvió mi tutor de maestría, que era el doctor, un gatito. Nada que hacer, perdí la atención, el gatito ganó. Listo. ¿Qué estaba diciendo? Sí, me encontré con mi tutor, era el doctor Álvaro Arturo Clavijo. Arturo Clavijo, él trabajaba en la Universidad Nacional de Colombia, le gustó mi trabajo en superstición y desde ahí empezamos a hablar y después me volví su estudiante de maestría, pero ya con una línea más clara en conducta de elección, conectando conducta de elección con control aversivo. Actualmente estoy trabajando todavía en conducta de elección y control aversivo, pero en el doctorado. Y en el doctorado ya estoy trabajando con modelos matemáticos para explicar el comportamiento de evitación en los seres humanos y ver qué tipo de modelo es más adecuado para trabajar en seres humanos. Hay dos modelos actualmente, pero eso es historia larga y no es necesario en este caso en específico. Pero la cosa es que desde mis inicios, la línea, las cosas que yo hacía me conectaban para seguir encontrándome con más personas que trabajaban en análisis de la conducta y seguía encontrándome con más personas. Y así se fue generando como el puente, el camino que estoy caminando hace mucho tiempo. Pero en específico, para mi caso, ese camino era investigativo, era básico. Para otros se dirigió hacia otro lugar, entonces les doy la palabra. Ok, gracias Karen. Bueno, ya van conociendo un poquito a alguien que le encanta el control aversivo. Es más amable de lo que suena, entonces tranquilo. Pues no sé si quieren hablar Eduardo o Tigro, ¿cuál de los dos como les gustaría contar un poquito de
esa misma pregunta. Que se aviente Lalo. Sí, bueno, está bien. Yo, ¿cómo conocí el análisis de la conducta? Pues en la universidad. Después me di cuenta de lo afortunado que fui, porque veo que en general la formación en México no incluye análisis de la conducta, y si lo incluye mal. Entonces, fue en distintas clases, pero realmente en la mitad de la carrera fue cuando yo me decidí a entrar a un laboratorio, por una clase que fue precisamente la que impartió mi mentor en la universidad, y en donde vimos un libro de Catania. Para mí no fue bueno, para mí fue muy impactante como en mi facultad había distintas áreas, ¿no? Están los educativos, los de neuro, los de clínica, los de social, en psicología en general, ¿no? Y en esa clase, como que de repente todo, a mí me gustaba todo, o sea, creo que soy de los pocos psicólogos a los que sí le gusta la psicología. Entonces, yo en la carrera realmente encontré cosas muy interesantes, porque quienes conozco que entraron al análisis de conducta fue porque era lo único bueno, ¿no? Así como todo lo demás está horrible y aquí encontré la luz. A mí me gustaba todo lo demás también, pero bueno, obviamente cosas como el psicoanálisis ya era escéptico un poco, pero lo demás en general me gustaba. Me parecía interesante al menos. Y en esta clase, el doctor Escobar empezó como de manera muy sutil, porque curiosamente su forma de enseñar no es muy dura en el sentido de criticar y lanzar golpes a todo el mundo, sino mostrar por qué nuestra ciencia es buena, ¿no? O sea, no tanto de convencer tirándole a otras cosas o a otras personas, sino diciendo los beneficios y las fortalezas del análisis de la conducta. Entonces, en esa clase, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, neurociencias, y él mencionó cosas como, bueno, sí, pero somos psicólogos, y los psicólogos, pues, cómo cambiamos el comportamiento de la gente, incluso en intervenciones donde hay cuestiones de afasias o condiciones similares, lesiones cerebrales, por ejemplo, pues no le abrimos la cabeza a la gente, ¿no? No conectamos neuronas ni hacemos nada de eso. Lo que hacemos es hacer cambios en el ambiente para modificar la conducta. Y de alguna forma eso como que para mí fue como, wow, o sea, sí es cierto, ¿no? Yo jamás voy a hacer eso, y no sé por qué insisto en entender el cerebro, si puedo tan solo entender el ambiente y cómo modificando eso puedo cambiar la conducta de la gente y mejorar su vida. Entonces, eso fue algo que me hizo decidirme por entrar en ese laboratorio. Y pues bueno, ya después en los seminarios, leer artículos, libros de análisis de la conducta me atrapó, y pues hasta ahora, ¿no? Sigo muy adentrado y muy interesado en que hay muchas cosas. Cuando uno cree que ya sabe de un tema, de repente sale que tal persona ya dijo lo contrario, y que tal criticó a tal, y que entonces de repente todo el mundo pierde la cabeza porque, por ejemplo, la superstición, ¿no? Como que Skinner se equivocó y wow, y todo el mundo enloquece. Entonces, me pareció muy interesante, y pues bueno, me parece fascinante esta parte de que uno siempre está aprendiendo, y cuando cree que medio domina algo, pues te llega una bofetada, pero que al final te interesa más, ¿no? No te desmotiva, sino que te impulsa, wow, esto está increíble, y está muy padre. Después, con la práctica profesional que hice con personas con diagnóstico de autismo, también fue otra experiencia, porque fue ver las cosas ahí, ¿no? O sea, cómo es que lo que yo aprendí realmente pasa en este momento, porque siempre en la facultad escuchaba gente que decía, bueno, sí, puedes aprender toda la teoría, pero en la práctica es muy diferente. Y pues en cierta parte sí hay habilidades clínicas que se aprenden solamente haciendo las cosas, pero los principios, cuando los ves ahí, cuando implementas los reforzadores, implementas procedimientos que tú aprendiste y que ves que casi como el libro te lo decía, ocurre, es una sensación muy, muy bonita. Y que además sobre eso ayudas a la gente, para mí fue como algo muy valioso, y que sigo atesorando bastante. Entonces eso es lo que me mantiene a mí en el análisis de la conducta, ¿no? Ver que tiene tanta sistematicidad, y que cuando realmente hago lo que me dice el libro que yo haga, pasa. O sea, que puede haber variaciones, pero en general funciona, y las personas son felices y mejoras la calidad de vida de la gente. Entonces es una satisfacción muy grande.
Gracias, Eduardo. Vamos a cambiar ahora. Don Juli. Don Julián. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo llegué? Digamos que yo terminé el colegio, no sé, en México cómo lo llamen, pues la secundaria, pues, y yo tenía clarísimo qué quería hacer. Me metí a estudiar ingeniería civil, básicamente. Y me fue terrible, o sea, honestamente nunca me... O sea, el otro día estaba echándole la culpa a mi mejor amigo de por qué escogí esa carrera, porque él me comentó, no, esa ingeniería es súper buena, me iba bien en física y matemáticas, pero la verdad nunca me adapté, nunca me sentí cómodo ahí y estaba buscando opciones de qué hacer. Y con algunos compañeros en la Universidad Nacional de Colombia inscribimos una electiva que se llama Fundamentos de Psicología, una materia electiva. Con la suerte de que la profe que la estaba dictando era una estudiante del doctor Germán Gutiérrez, que es el director aquí en la Nacional de Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento Animal. Entonces siento yo que lo que vi fue como una perspectiva de la psicología que no me esperaba, como una cuestión donde se podía hablar de psicología experimental, de principios como basados en la evidencia, que me pareció interesante, me pareció chévere. Y pues bueno, en medio de mi crisis de la carrera, no quisiera entrar en detalles de cuánto me demoré en hacer el cambio, pero duré un rato en ingeniería civil. Me cambié a psicología. Antes de entrar, digamos, mientras estaba viendo la materia y demás, recuerdo también una enciclopedia que había en la casa, una enciclopedia roja de pasta dura, que tenía como un apartado sobre psicología y pues estaban con las múltiples perspectivas y hablaban de conductismo y específicamente hablaban de Hull, de Tolman. Creo que no alcanzaron a mencionar, es que era una enciclopedia viejísima. Y me pareció interesante, yo dije, como cuando leí como sobre conductismo, o lo que ahí planteaban como conductismo, me pareció que tenía sentido. Y pues cuando ingresé a la carrera, tuve la suerte de que el docente que dictaba esa materia, pero ahora que era fundamentación teórica para la carrera de esa materia de fundamentos de psicología, era el doctor Arturo Clavijo, precisamente. Pues, bueno, ya ahí todo como que confluyó. Al final de ese semestre un compañero le dijo al profe Arturo como, hey, ¿por qué no montamos un semillero? Yo quiero aprender más y demás. Ese compañero ahorita está en Estados Unidos haciendo su, creo que doctorado está haciendo ya. Sí. Y pues bueno, me vinculé ahí vi con compañeros, éramos como unas 30 personas al comienzo de un grupo que terminamos siendo como unos 7, de los cuales varios somos los que estamos aquí en SIAC. Y bueno, terminé la carrera, trabajé un tiempo así como Lalo en análisis aplicado de conducta, enseñando habilidades pues, a niños con trastorno del espectro autista o niños autistas, sé que algunos de ellos prefieren ser llamados así. Trabajé un tiempo en eso, luego trabajé un tiempo en difusión también con una página más o menos reconocida justamente sobre el tema. Luego trabajé en recursos humanos y en otras áreas, digamos, no tan relacionadas al tema, pero bueno, es la realidad laboral también que creo que tiene que ver un poco con esto. Y me mantiene en este tema, yo creo que estoy de acuerdo con la idea de que es un campo que me parece autocrítico, que se está actualizando constantemente, que lo que uno sabe siempre tiene que estárselo cuestionando, que estarlo desarrollando más. Y creo yo que eso es una característica buena, agradable. Es decir, no es tampoco la idea tirarle aquí hate a otras perspectivas, pero sí creo que lo que me gusta, o para mí una característica definitoria de lo que quisiera hacer o de la ciencia, es como esa mejora constante que creo que en esta área particularmente la hay. No creo que sea la única, pero creo que con temas interesantes y con maneras interesantes de abordarlo. Es decir, me gusta, por ejemplo, la idea de trabajar con principios de parsimonia, me gusta la idea de no atribuirle todo como a cuestiones o aspectos mediacionales del comportamiento. Y creo que sí es, o sea, ya para cerrar, aunque alguna vez con unos compañeros, digamos, el conductismo tampoco es la postura más popular o mejor vista en la Universidad Nacional ahorita, pero recuerdo un compañero que alguna vez me posteaba un meme que era como una torta muy bonita de este personaje de Monster Inc. que decía humanismo, y al lado una torta muy fea que decía conductismo. Y yo pensaba como, pues que en serio a la gente no le gusta porque tal vez si no pinta la cosa tan bonita, pero realmente incluso dentro del mismo humanismo yo creo que se debería reconocer también que el poder hacer las cosas con cierta garantía de eficacia, con cierta confiabilidad, es lo más humano, el mayor beneficio que se le puede brindar a una persona. Entonces, desde psicoterapia me pareció interesantísimo abordarlo así, y pues bueno, desde la parte científica sí creo que es también una cosa, un gusto personal que traía incluso desde ese primer semestre. Eso sería lo que mantiene.
Ok. Listo, gracias, Juli. Ahora sí, vamos con el DAC Tigro, Mr. Tigro. Alguien te pregunta, Tigro, de paso, que si te interesa la gente o si solo los perros. Un poquito de esto, un poquito de aquello. No, pues mira, a mí me pasó algo bien chistoso porque como dice Lalo, la gente que estudió en la UNAM, ya sea en Ciudad Universitaria o en Iztacala, Zaragoza no cuenta, ellos entenderán el chiste, a veces no es consciente del privilegio que tiene respecto a el resto de Latinoamérica, porque ahí, por ejemplo, yo recuerdo prácticas con ratas, palomas, humanos, investigación de laboratorio de primero hasta el último semestre, casi, o sea, del 100% de materias que tuve, 80% tenían que ver con ciencias del comportamiento, conductismo radical, interconductismo o cognitivo-conductual en el peor de los casos. 10% serán materias que no son de psicología como tal, pero tampoco te desagrada verlas, y un 10% de cosas magufas. Pero yo no me enganché al análisis de la conducta por eso. Yo me enganché por redes sociales. Literalmente porque hacían debates bien, como allá se vive algo así como súper normal, como de que, sí, el conductismo, sí, las ratas, pues allí están para todos. O sea, no lo ves tan guau. Pero en redes sociales, desde muy temprano me di cuenta de que, pues no, eso no era la norma para casi nadie. Y las discusiones que se aventaban en grupos de discusión, en Face sobre todo, fue de, caray, esta gente está más emocionada con cosas que no tienen respecto a estos fulanos que tienen todo y nomás lo ven como una materia más. Entonces, a través de redes sociales fue como yo me fui enganchando a las ciencias del comportamiento, a las divulgaciones, seguía muchas páginas de divulgación. Al inicio sí fue mucho con el tema de la psicoterapia, pero rápidamente me alejé, bueno, no me alejé en términos de que no me importara, pero lo que me enganchó muchísimo en términos aplicativos era ver todo lo demás, o sea, todas las aplicaciones del análisis de la conducta que no es psicoterapia. Por ejemplo, cuestiones vinculadas hubo una época donde me estuve metido en temas de seguridad conductual, en términos de cómo aplicar principios de aprendizaje para evitar accidentes en empresas, temas vinculados a la vinculación en robótica y análisis de la conducta, temas de neurociencias y análisis de la conducta, aplicación del análisis del comportamiento con el trabajo animal y muchas otras cositas que decía, caray, esto no solo es psicoterapia. Y fue lo que a mí me enganchó más. Y eventualmente, pues terminé conociendo a un personaje que no es analista de la conducta, pero aplica estas cosas, que se llama Terry Maple. Terry Maple es una persona bien interesante porque él es de los psicólogos que rescató un zoológico en Estados Unidos, que un zoológico que ya estaba tildado como de los peores de todo Estados Unidos, que es el de Atlanta, lo salvó en los años 70, y lo llevó casi de la manita para ser considerado uno de los zoológicos más importantes a nivel internacional por los programas de investigación, la vinculación que hizo con universidades. De hecho, la universidad tecnológico de es que no me acuerdo cómo se llama como tal la universidad, pero ahí, por ejemplo, Jack Marks, que también daba clases ahí, su programa de investigación, o sea, parte del pregrado, involucraba de los alumnos vénganse al zoológico a hacer prácticas. Y a partir de ahí, muchos psicólogos empezaron también a vincularse al área de la aplicación del trabajo con animales en estos ámbitos. Ahí se empezó a difuminar mucho, por ejemplo, en el reino de Disney, del Disney Kingdom. También mucho analista de la conducta se metió a trabajar producto de esas colaboraciones iniciales. Y todo eso fue de, caray, como que esto está interesante. Y eso fue a mí lo que hizo que me enganchara machín. Y también las investigaciones, o sea, a mí me gusta mucho la parte aplicativa, pero también me gusta mucho investigar, aprovechando, por ejemplo, de que acá en el CEIC te dan muchas libertades para hacer cuanta pinche investigación se te ocurre. Pues es una experiencia muy lúdica. Y así. Ok, Mr. Tigro. Pero no respondiste tan claramente. ¿Perros o humanos?
Prefiero ya en la parte aplicativa trabajar con animales y trabajar con animales directamente, porque por ejemplo el trabajo de adiestramiento no involucra, es como trabajar con niños. El cambio de comportamiento es mediado por los tutores, por el dueño del perro y, como en el caso de los niños, por los padres. Y es medio castroso trabajar medio molesto trabajar con los tutores, porque quieren cosas mágicas, quieren que problemas de comportamiento que han gestado por años se resuelvan en sesiones de 20 minutos. Entonces, pues como que no. Si se da la posibilidad de trabajar únicamente con animales, que es un poquito complicado, prefiero eso. Ok. Está bien, gracias, Mr. Tigro. A ver, Mr. Sánate. ¿Cuál era la no, es cierto? ¿Por qué me enganché al análisis de la conducta? Muy sencillo. Bueno, antes que eso quiero mencionar que comparto pues lo que menciona Karen Genao, ¿no? Como esta parte de esa emoción de aplicar lo que se cree que ya está como predeterminado, ¿no? Por ejemplo, conducta supersticiosa y que te salga todo menos lo que dicen que debería salirte, eso está súper padre, ¿no? Y bueno, es que es como desafiante, ¿no? Pero también pues haciendo mucho a la alusión de que pues quizás no sabes del privilegio en donde estabas. Yo siempre he querido ser psicólogo, desde que soy chiquito tengo la idea de ser psicólogo, ¿no? Entonces no quería hacer otra cosa que no fuera ser psicólogo, pero yo estaba muy emocionado y el primer día yo pensé que íbamos a ver ratas, íbamos a trabajar con todo eso, y pues ustedes saben que no, te enfrentas con el típico profesor que quiere hablar sobre psicoanálisis, quiere hablar sobre la maestra que dice que abraces árboles, yo no sé, por ejemplo, Edu, si te tocó alguna vez una profesora que mandaba a abrazar árboles para curar la depresión y así, ¿no? Pues a mí me tocó en mi primer semestre todo eso, y yo dije, bueno, quizás no es como lo que yo pensaba que era, ¿no? Y ya estuve así mucho tiempo, y la verdad sí me decepcioné mucho de la carrera, ya estaba a punto de salirme de la carrera, o sea, ya era sexto semestre, y decía, esto es una bola de payasos, no entiendo para qué, no tiene sentido todo esto, y lo único que me llamaba la atención, pues eran las clases de ACA, ¿no? Y era lo único que veía que realmente funcionaba, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues decía, es que no tiene sentido, unos me dicen que le haga aquí, otros que le sobe las pies, otros que haga tal cosa, y dice, ¿qué onda, no? Y pues dije, pues me voy a volver a lo que tenía un poco más de sentido, imagínense, en ese momento, ¿no? Era, pues me voy a volver psicoanalista, pero voy a volver un buen psicoanalista, ¿no? Me puse a leer. Y me volví de esos vatos super payasos y así, me puse a leer muy a fondo a Freud, a todos estos cuates, ¿no? Pero pues yo pensé que era lo que funcionaba. Llego a parte clínica, pues dije, bueno, voy a utilizar el método psicoanalítico. Le preguntaba a mis profesores, ¿no? Y me daban un discurso súper mamador, pero no me decían qué hacer. Entonces, pues yo cuando intentaba aplicar lo que leía de los casos y lo que se mencionaba no funcionaba. Y entonces me desesperaba mucho porque los consultantes empezaban a empeorar. Entonces decías, caray, alguien me está dando su vida y ni el profesor sabe, ni yo sé, ni nada de eso. O sea, ¿qué está pasando, no? Y ya total, llego a una clase con el doctor Edgar Landa, porque yo me inscribí ahí porque por azares del destino me inscribí, y de repente empieza a hablar sobre psicología basada en evidencia. Y entonces empieza a hablar sobre niveles de evidencia y empieza a hablar sobre una psicología formal donde hay intervenciones que pueden funcionar. Nos empieza a enseñar sobre este tipo de intervenciones, nos empieza a enseñar a buscar bases de datos, mis pacientes empiezan a mejorar, y yo estaba súper, pues como wow, ¿no? O sea, como de no sabía que esto funcionaba. Y ahora pasa lo contrario, que ahora yo, siendo un ex charlatán, me acerco al análisis de la conducta, y entonces yo quería realmente aprender análisis de la conducta, pero me pasaba que los analistas de la conducta me rechazaban, porque éramos de, ay, sí, qué asco, ¿no? Y yo decía, pero es que quiero ser parte de ustedes, ¿no? No sé, y de hecho mis alumnos no van a dejarme mentir que aquí es colaborativo y nadie sabe, sabiendo todo esto, pero pues es que yo quería aprenderlo, ya con unos amigos y todo eso, pues me fui estudiando, fui repasándolo, y pues realmente pues me gusta mucho esto del análisis de la conducta, porque cada día me doy cuenta que estoy más desconozco tanto del análisis de la conducta,
en cuestiones de modelos tan complejos, que eso es lo que me emociona, y saber que hay cosas que todavía ni siquiera, pues, hemos resuelto, como por ejemplo lo que mencionaba, por ejemplo, Tigro y Diego, por ejemplo, de los modelos de recaída, ¿no? De que todavía es un problema y que se está investigando. Eso me parece precioso porque digo, o sea, todo lo que puedes aportar y todo lo que puedes aprender, y digo, ¿por qué a la gente no le interesa esto? O sea, y me encanta porque al final de cuentas termina explicando muchas de las cosas que hacemos, pero también creo que hay mucho conformismo, es como últimamente el análisis de la conducta se ha vuelto como una forma de superioridad moral sobre otro tipo de cosas, entonces a veces es curioso, ¿no? Porque si sabes poco, el tonto, pero si sabes mucho, ¿por qué sabes mucho? O te intentan tirar. Entonces también eso es como lo que digamos que no me gusta tanto como del análisis de la conducta, y yo por eso comprendo a Edu con esta parte, ¿no? De vamos a hacer el análisis de la conducta amigable para que cualquiera pueda entrar, ¿no? Entonces, si yo siendo ex charlatán pude meterme a esto, me gustaría que alguien que le pasara algo similar, pues pudiera entrar a esto, ¿saben? Pero bueno, eso es lo que me gusta. Hablé de más. Ok, gracias, Alejo. Lau, jefecita, cuéntanos. Yo estaba acá riéndome mientras leía los comentarios y además escuchándolos y recordando también los tiempos de laboratorio animal, que fue una de mis pasiones. Y sí, no sé, quería solo como hacer énfasis en un par de comentarios de, sí señores, abrazar árboles hace parte de los temas que se discuten en clase de psicología, tanto allá en México como en Colombia también. De hecho, es uno de mis no ejemplos de lo que es la psicología en clase. Sobar patas sí no sé. Me imagino que es más mexicano que colombiano, pero sí, acá también se escuchan cosas de... Eso es materia de posgrado. Probablemente. Más avanzados. Pero ya entrando un poquito también al tema de México, Colombia, yo quisiera hacer una mezcla de las dos preguntas que vienen, Diego, también para poder aprovecharlos el máximo tiempo posible, y es, en corto, ¿en qué trabajan y cómo los afecta estar en Latinoamérica para eso que ustedes eligieron trabajar? Sé que algunos trabajan en difusión, además de su trabajo académico, también nos pueden comentar de eso, pero pues bienvenidos. ¿En qué trabajan y qué afecta ser latinoamericano para trabajar ese tema? ¿Voluntarios? No hay voluntarios. Dale. Dale. Puedo intentarlo. Ok. Yo, precisamente, además de esta parte de la investigación, el posgrado en el que estoy ahorita, pues hago el intento de hacer divulgación de todo esto. Creo que siendo latinoamericano hay ventajas y grandes desventajas, ¿no? Creo que algunas de las ventajas es que, pues, por esto de que la formación no es muy buena en Latinoamérica, hay mucho que aprender y mucho que difundir. O sea, no es algo que pues, las personas ya sepan. A diferencia de tal vez otros países, ¿no? Donde, pues, no sé, en Estados Unidos, pues el análisis de la conducta surgió ahí, entonces creo que hay nociones un poco más sólidas de estos temas. Entonces creo que esa es una de las ventajas, que uno puede hablar de muchas cosas, y van a ser nuevas, ¿no? Y van a ser interesantes, porque lo que se enseña generalmente son otras cosas, y entonces, si uno encuentra la forma de hacerlo interesante, eso puede ser algo benéfico. Pero creo que una desventaja es, por ejemplo, esta parte de que, por lo mismo de que esta literatura viene de Estados Unidos, muchas de las cosas son en inglés, y es difícil encontrar material para que las personas adentren más, porque llegan muchos comentarios de, oye, pero ¿dónde me puedo leer más de esto? ¿Dónde puedo leer más de esto otro? Y cuando les mandas, mira, está este libro, no tendrás uno en español, y se entiende, porque pues claro que para nosotros, incluso ya estando acá, que somos parte de la investigación, de lo que sea, pues nuestra lengua materna es el español, y tuvimos que aprender inglés, o al menos a leer inglés, para entender un poco de lo que se hace en la investigación y en todo eso, ¿no? Entonces, es una barrera, y creo que en general recuerdo que vi un TikTok hace poco donde una chica, una científica mencionaba eso,
que es una barrera en la ciencia, que para las personas hispanohablantes, claro que nos toma más tiempo leer un artículo de lo que le tomaría a un gringo, ¿no? A un estadounidense, a alguien que está en Inglaterra, no sé, Canadá. Entonces, creo que esa es una desventaja, tal vez que los recursos en español son muy pocos. Algunos de los recursos en español también tienen muchas imprecisiones, entonces uno tiene que estar ahí lidiando entre o le doy algo en inglés que es preciso o algo en español, pero le doy precauciones de tómalo con pinzas, no te lo creas todo porque hay cosas que no son del todo ciertas. Entonces, o son de hace muchos años los libros de análisis de la conducta de los 70s, de los 80s, y pues los libros de Skinner, que sí, o sea, está muy padre leer Skinner, pero no recomendaría empezar por ahí, ¿no? Hace poco un seguidor me recomendó, oye, ¿en qué orden leo a Skinner? Y fue como, ¿qué quieres aprender? Mejor dime qué quieres aprender y te digo más o menos por dónde irte, porque leer a Skinner no necesariamente te va a hacer entender el análisis de la conducta tal cual como es ahora. Entonces creo que pues, iría por ahí. ¿Alguien más? ¿O empezamos a seleccionar? Karencilla. Acá. Antes de que te nos vayas, porque Karencilla tiene que retirarse ahorita a las 6, tiene No clase. estoy segura si mi internet está muy bien, pero voy a intentarlo. Te escuchamos. Ok. La pregunta era, ¿qué? ¿En qué trabajas y cómo te afecta estar en Latinoamérica? Vida trabajadora, hablando de trabajo. Listo. Hablando de vida trabajadora. Yo soy docente actualmente estoy trabajando en la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, es decir, soy docente de mi alma mater. ¿Cuál era la segunda pregunta? Disculpa. ¿Cómo afecta eso que haces estar en Latinoamérica? Listo, análisis de la conducta, sí. ¿Por qué docencia? Creo que responder esa pregunta te explicaría cómo afecta. Aquí en Colombia no existen centros de investigación en psicología, es decir, yo no puedo pasar mi hoja de vida y decir, oye, quiero trabajar como investigadora. Hay una forma para trabajar como investigador y no es con un centro de investigación, es en universidades. Entonces, es como un plus. Si tú quieres hacer investigación, tienes que ser docente de universidad. Entonces, es por eso que soy docente, de hecho, porque sigo trabajando en investigación y me gusta lo que hago, pero para eso hay un requisito, y es ser docente. Creo que esa es la respuesta. Ok, vale, gracias, Karen. Lo comparto como docente. Y me dicen por acá que Alejandro también se tiene que retirar en un ratico, entonces, Alejandro, cuéntanos. En que no puedo decir que la intervención clínica que hago se basa en el análisis de la conducta. Por ejemplo, ustedes saben que en Latinoamérica están súper satanizados los analistas de la conducta, guión como lo conoce la gente, los conductistas, ¿no? Y entonces, ¿no? Entonces, muchos de los espacios en donde yo me desenvuelvo, por ejemplo, yo trabajo en un hospital, pues quizás el conductismo está mal visto, ¿no? Porque, ¿qué le voy a hacer a las personas, no? Y aplican TCC y aplican DBT, pero el conductismo es muy malo, ¿no? Es casi como de ese tipo de cosas, ¿no? Como que hay como esa incongruencia al respecto y a veces es también como competir con los prejuicios de otros compañeros, ¿no? De otras personas que podemos trabajar. Yo ahorita pues me dicen, ¿qué haces? Pues yo hago terapia, ¿no? O sea, yo hago tal cosa y quizás no poder decir tan abiertamente análisis de la conducta, ¿no? Porque pues quizás pueda haber ese estigma desde ahí, ¿no? Y también, por ejemplo, desde las facultades, ¿no? Está bien chistoso porque uno piensa, porque las facultades tienen como un discurso de doble moral, en el sentido de que no sé si es doble moral la mejor forma de palabra de decirlo, pero dicen, vean cómo los conductistas siguen tomando las universidades y no nos dejan expresarnos a nosotros y bola de charlatanes que hacen, ¿no? Cuando realmente el pensum, la mayoría de las materias son de cualquier otra tontería, excepto de análisis de la conducta, cuando nosotros somos la resistencia. ¿Sabes? Es como si Darth Vader dijera que los que controlan la galaxia son Luke y todos ellos, y ellos pobrecitos están sufriendo. Y ese discurso lo venden como de, dejen
dejen la libertad. Hemos dejado en Latinoamérica, de mínimos de la Facultad de Psicología, que fue en los años 70, más de 50 años la libertad en todo eso, y no nos ha llevado, bueno, mínimo en México, en la Ciudad de México, y no nos ha llevado a cosas muy buenas. O sea, yo tengo miedo de a veces referir a otros psicólogos porque pues no sé si van a hacer cosas mínimo, en primer lugar, éticas, y en segundo lugar, eficientes y que le ayuden a las pacientes, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el obstáculo de Latinoamérica y pues en esa parte. Lo entiendo, me hiciste recordar una vez que nos acusaron acá en la universidad donde yo estudiaba de acaparar el presupuesto de investigación, pero pues curiosamente éramos los únicos que proponíamos investigaciones, entonces pues no es una cosa de acaparar, es una cosa de pues hacemos investigación y necesitamos hacer investigación para trabajar con base en intervenciones basadas en la evidencia. Pero sí, es una realidad cercana. No, y de hecho, no sé si han visto la película de Marcianos contra Monstruos, ¿no? Donde está la chica alzando el puente, ¿no? Y dice, lo estamos haciendo muy bien, lo estoy haciendo solo, ¿no? Como en esa parte, o sea, realmente lo que sostiene a las universidades como facultades es la investigación, sí, también de neurociencias definitivamente, pero el análisis de la conducta es casi la mitad. Yo nunca he visto a un psicoanalista hacer investigaciones básicas o investigaciones de calidad aplicada, ¿no? Y siempre es cualitativa y mal hecha. Bueno, ese es mi... Tranquilo, dale, es un espacio de discusión y justo va a pegar con la siguiente pregunta que tiene que ver con la formación. Julián, siento que te robé la palabra hace rato que estabas abriendo el micrófono. Bueno, gracias. Después que iba a seguir de una vez con la siguiente pregunta. No, polémicas declaraciones las que están dando aquí. No, mentiras, es cierto. Es cierto. Y de mi parte, digamos, con lo que he visto dentro de SIAC, una cosa que sí es cierta es que sí pareciera ser como decía Alejandro, casi que una grosería. Decir análisis de la conducta, decir conductismo es casi que ser censurado directamente. Y tiene que ver con la manera como se enseñan las facultades. Es decir, aquí en Colombia, me imagino que a nivel Latinoamérica puede pasar mucho, no es como un tema central, digamos, recuerdo un compañero que alguna vez hablando de materias de la carrera, decía que él había visto aprendizaje, pero no aprendizaje ese de los conductistas, sino una materia que se llamaba aprendizaje y constructivismo, y él las daba por equivalentes. No digo que necesariamente que no sea útil lo que sea que lo haya visto, pero que responde a otras cosas, responde como a cuestiones como, qué sé yo, otras preocupaciones que no necesariamente cubren los temas que se cubrieron en la materia de aprendizaje desde la perspectiva analítico-conductual. Y para mucha gente es equivalente a eso, es como una cosa de, sí, condicionamiento clásico operante, y eso es conductismo, ya lo sé, y eso ya se superó con la revolución cognitiva, y es como un mito que se ha ido extendiendo en muchas áreas. En Latinoamérica en particular, yo siento que hay cosas chéveres actualmente, por ejemplo, siento que en Brasil es un poco más respetado este tema, en México de cierta manera hay una tradición alrededor de esto, aunque me imagino que también debe tener, escuchándolo a ustedes me doy cuenta que también tiene los mismos problemas que tenemos aquí en Colombia, pero desde ya hemos visto que en México, en Perú, pues bueno, por cosas de la universidad, sé que en Brasil también esto es más o menos fuerte. En mi formación me di cuenta también cuando venía trabajándole a la certificación en psicoterapia analítico funcional, tuve compañeros que me he dado cuenta que entran a estos temas con base en las terapias de tercera generación. ¿Sí? Y tomé un par de cursos virtuales con compañeros de Argentina y me doy cuenta que allá parecen tener el interés, pero como que no se sabe mucho, como que no esto. Y creo que un obstáculo pues para la divulgación o para justamente ejercer desde esta perspectiva tiene que ver con el desconocimiento que hay y pues creo que con eso también intentamos responder varios de los que estamos aquí, tanto Lalo con su página como Tigro y Alejandro Posada con la suya y pues también nosotros en alguna medida. Es como generar esa comunidad que a veces no es tan clara y no parece la gente, digamos, el que trata de tomarse esos temas más en serio, imagino que a veces se siente desconectado pues justamente por la academia y que no siempre se le da el lugar que creemos nosotros que debería tener al análisis de la conducta. Pero sí creo que el obstáculo es un poquito, que no se ha logrado generar esa comunidad, pero creo que es una ola que va creciendo. A Laura se lo he escrito varias veces así, que he visto en Latinoamérica como que la cosa va intentando despegar de pronto en el futuro esto funcione mejor.
Sí, por eso esta reunión tiene sentido. Por eso miles de charlas que se están realizando hoy con grandes expositores tienen sentido, pero también hablar de las nuevas generaciones y este impulso que le pegamos al análisis de la conducta tiene sentido el día de hoy. Y me falta Tigro. Micrófono cerrado, por si acaso. ¿Cuál era la pregunta? Perdona. ¿En qué trabajas? ¿Cómo te afecta estar en Latinoamérica para lo que trabajas? Bueno, yo ya no me dedico a algo que hacía anteriormente hace unos 2 años, pero yo fue donde me desarrollé mayoritariamente en el ámbito profesional, que es en el adiestramiento y la modificación de conducta canina. Y ahí pasa algo bien chistoso, bien interesante, porque al menos en Latinoamérica, eso, ser analista de la conducta, sí es una bendición. Y es una bendición por dos aspectos. Uno, como trabajas con animales, ahí incluso la gente que en las carreras, de la carrera de psicología se pone bien pesada, no te hace ningún problema, porque está como esta idea de, ok, sí funciona con animales. Entonces, de entrada te quitas muchos de esos problemas. Y segundo, los biólogos y los veterinarios, no todos, pero sí la gran mayoría, sí te ven con muy buenos ojos cuando hablas de estas cosas. O sea, el camino del trabajo interdisciplinario con biólogos y veterinarios, bueno, al menos el que yo he tenido ha sido muy grato, muy, muy grato, porque como saben que tú, o sea, no distinguen analista de la conducta y psicólogo, eres psicólogo, pero, si tú te ven que eres psicólogo y sabes de estas cosas, te tratan muy, muy bien, te abren los espacios, te dan chance para que puedas trabajar con ellos, te piden consejos, etcétera. Eso está perfecto para el ámbito del trabajo animal. Y la ventaja también de que sea de Latinoamérica, y eso es una ventaja súper entre comillas, es que no está regulado. ¿Y qué implica que no esté regulado? Que aquí, para bien o para mal, cualquiera puede entrarle. Igual como en la psicoterapia, pero allá se finge que hay entes reguladores. Aquí no los hay. Entonces, no sé si, por ejemplo, si hubiera entes reguladores, pudieran permitir que el psicólogo pudiera trabajar con esas poblaciones. Posiblemente no, al menos no de principio. Tal vez con un posgrado como en la mayoría de los países de primer mundo. Pero como aquí no está regulado, uno tiene la libertad, entre comillas, para poder trabajar con esa población. Y cuando empiezas a aplicar cosas que funcionan, como decían hace rato, que en el libro te dice que lo hagas de tal manera, lo adaptas para que funcione con el perrito y funciona, y la persona que ya había pagado entrenamiento por 2 años y su perro todo malcriado, ahora es un perro decente, en menos de tal vez 3, 4 meses, pues hay mucha oportunidad ahí, o sea, es la ventaja que yo le veo. Pero para otra cosa, mi otro interés que tiene que ver con la investigación, yo actualmente estoy terminando el posgrado con la intención de seguir avanzando hacia el doctorado para, como meta final, poder ser docente para poder realizar investigación. Ahí sí la veo súper peladísima, o sea, sí la veo súper complicada. Plazas no hay, están súper peleadísimas. Aquí, por ejemplo, en México pasa algo bien chistoso, y es que hay un sistema, el Sistema Nacional de Investigadores, que sirve como una meta para la gran mayoría de la gente que hace investigación en México. Esa meta es poder pertenecer a él, porque si estás en una universidad pública, te apoyan con estímulos económicos. Y el apoyo con estímulos económicos no necesariamente tiene que ir vinculado a tu investigación. O sea, es un apoyo para ti como sueldo extra. Y hay diferentes niveles, hay gente que vive extremadamente bien teniendo esas posiciones. Y como se dan esos apoyos, está muy peleada la oportunidad de ser investigador. Sí, por acá está similar, y el tema de la financiación para la investigación, pues ni hablar. Pero pues ahí seguimos dando la batalla. Chicos, por acá una pregunta que es para nuestros compañeros mexicanos. ¿En dónde estudiar análisis de la conducta en México? A mí se me vino CEIC de una vez a la cabeza, pero no sé qué opinen ustedes. Depende. Es que yo lo pongo en un súper depende, porque depende qué entiende por estudiar análisis de la conducta. Y se lo pongo de la siguiente manera. Aquí en CEIC pues, se hace investigación. ¿Y qué implica hacer investigación?
gente entra pensando que va a aprender sobre análisis de la conducta en términos de un temario donde vamos a iniciar aprendiendo sobre condicionamiento clásico, después al operante, y después vámonos en conducta verbal, y después vámonos a hacer psicoterapia y cosas de esa índole. Y pues no, o sea, aquí sí ves de esas cositas, pero principalmente es, tú entras a un laboratorio a hacer investigación de la investigación que esté realizando ese doctor. Y hay gente que se súper frustra por eso, que detesta haber entrado al centro por esa dinámica, que tal vez tener una intención más aplicativa, más como de voy a dedicarme al ámbito de la psicoterapia o de otra cosa, y al no encontrarlo aquí, se frustran demasiado. Por eso digo, depende qué quieren hacer. Si quieren hacer investigación, sé que es un buen lugar. El doctorado en análisis experimental del comportamiento en la UNAM es también una muy buena opción. En Veracruz dicen que acaban de abrir un doctorado. Bueno, no lo acaban de abrir, el doctorado ya existía en ciencias biomédicas, pero una de las líneas de investigación que se acaba de anexar es de análisis conductual aplicado por una BCBA. Y hay otros en una maestría en psicología de educación desde un enfoque interconductual. Bueno, hay como 3 de esas en México, pero ya son más como de esa índole. Ok, vale. Creo que querías complementar, Eduardo. Bueno, me parece muy importante lo que dice Jesús, porque sí, yo diría únicamente 2 opciones, porque no conozco el posgrado de Veracruz, no sé qué tan bueno vaya a estar, pero justo SEIC en Guadalajara o doctorado en análisis experimental de la conducta en la UNAM, y ya, pero sí, muy, muy como dice Jesús, o sea, es aprender a análisis de la conducta para hacer investigación. Sí, así como casi de que dónde voy a aprender a análisis de la conducta desde cero y a mi propio ritmo y como si fuera una licenciatura, es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, y que sí, generalmente como pues estudiante de psicología, lo que nos interesa muchas veces son las aplicaciones y cómo aplicar, ok, sí, y casi es, ok, sí, ya, está padre la rata y todo eso, pero ¿qué hago acá, no? O sea, ¿cuándo veo humanos? Casi. Y hoy es difícil porque mucha de la investigación también acá es con animales no humanos. Hay investigación con humanos, sí, pero no necesariamente, por ejemplo, es en psicoterapia y cosas así. Entonces, diría que sí, esas son 2 opciones, pero considerando lo que menciona Jesús completamente, no van a... Y de hecho, para llegar ahí ya hay que tener ciertas nociones, porque si uno entra desde cero, va a ser muy difícil, porque desde el principio nos piden entrar ya en un proyecto de investigación, y para entrar al proyecto de investigación ya necesitamos tener un panorama general de los principios al menos. Okay. Gracias, chicos. Nos hace Karen la misma pregunta a través del chat. Me voy a atrever a iniciar esta respuesta. Mis compañeros pueden completarla si así lo desean. Y básicamente es como en su caso, nosotros no tenemos una licenciatura, acá le llamemos pregrado, relacionado directamente con análisis de la conducta. Lo que tenemos son laboratorios dentro de algunas universidades, particularmente dentro de la Universidad Nacional de Colombia se encuentra el Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento Animal. Y pues se encuentran 2 docentes ahí del área, 2 por ahora del área, esperamos que sean más a futuro. También encontramos dentro de formación un poco más cercana y básicamente puedo decirlo porque la universidad se describe así, la universidad para la que trabajamos Karen y yo es Universidad Empírico-Analítica de Enfoque Conductual, que es la universidad o la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Tenemos algunos laboratorios en la Católica, en la Ibero, y creo que la cooperativa de Bucaramanga, si no estoy mal, y no sé en este momento a quién más incluir, no sé si ustedes incluirían a alguien más. Sí, digamos, yo agregaría que en términos de, por ejemplo, posgrados, hay un par de posgrados que están también relacionados como con análisis de la conducta, sobre todo con psicología clínica, pero pues los hay. Aparte de la nacional, está también, sé que en la Javeriana hay alguna línea relacionada precisamente a psicología clínica. En los Andes también en cierto grado con la doctora Amanda Muñoz, en Córdoba también. La Universidad de Dan, que es donde yo actualmente estoy trabajando, el programa de psicología está netamente virtual, aunque el próximo año va a pasar a ser también presencial.
Y el programa nuevo que se ha estado, digamos, construyendo, yo he sido parte de eso en cierto grado, está netamente orientado a que sea análisis de la conducta, el programa de psicología en su gran mayoría. Hay con unas pequeñas variaciones, un poquito similar a la Conrad en el sentido que pues también se ve un poco de otras perspectivas de psicología, como ciencias cognitivas o también neurociencias o incluso interconductismo rivesiano. Pero el programa en general en su gran mayoría va a ser análisis de la conducta. Estoy seguro que se me está pasando uno. Bueno, también sé que hay un laboratorio en la San Buenaventura no sé si todavía sí. está ahí, pero está Carlos Wilson Villamil. Sé que también en la Sabana manejan un laboratorio de comportamiento animal y también pues ven ahí cositas, eso está a cargo que yo sepa de Osvaldo Gamboa, que pues acá varios lo conocemos y esos son como los laboratorios y demás, depende también como ustedes por dónde se quieren ir y qué más, y ya digamos más allá de universidades, pues en términos de Colombia, depende de los intereses adicionales, pero pues no es por hacer publicidad, pero pues estamos nosotros también definitivamente. Por educación continua, ahí vamos nosotros. No somos universidad todavía, pero... Tal cual. Sí, pero sí, o sea, están todos esos sitios. Previo que Nairobi pregunta cómo se llama esa universidad, no sé si te refieres a la que yo estaba mencionando donde trabajo, es la Universidad EAN. Bueno, y la Universidad de Nariño, en Pasto, también tiene un laboratorio reciente que construyeron de aprendizaje, pero específicamente enfocado a humanos. Entonces, pues, por cada lado, digamos que hay algo ahí como que va surgiendo. Yo concuerdo con Julián cuando decía hace un rato que el análisis de la conducta poquito a poquito pareciera estar despegando en Latinoamérica. Curiosamente, pareciera estar muriendo en Estados Unidos. Vamos a ver qué va a suceder, no lo sé. Pero pues esos son como muchos de los sitios en los cuales se puede. Entre más claro tengan el interés de qué quieren aprender, si es por ejemplo a nivel de posgrado, mejor. Entre más claro el interés a nivel de psicología, o sea, ya de manera general, como decía ahorita Lalo, de si quiero investigar, o como decía también Tigro, o si quiero ser un psicólogo que hace, pues digamos, en área aplicada, llámese clínico, organizacional, educativa, etcétera, pues también es importante tenerlo lo más claro posible porque eso también me permite a mí como dónde me meto. Y pues también adicionalmente a las personas que están interesadas un poco, Laura es la presidenta de ABA Colombia y yo soy uno de los vocales de ABA Colombia, entonces cualquier cosa estamos a su servicio, nos pueden contactar también a través de la página de ABA Colombia para, digamos, también resolver dudas, digamos, respecto a todo esto en el país. Y ya, mucho de mi parte. Me uno a esa propaganda, no solo de ABA Colombia, sino dos cosas importantes. Acá también hay representación frente al Colegio Colombiano de Psicólogos. Yo soy la representante por Bogotá, Cundinamarca. También me pueden redirigir cualquier duda, justamente porque estamos intentando hacer ruido sobre el análisis conductual y estamos tratando de hacer ruido sobre la psicología basada en evidencia en Colombia. Entonces, pues abiertas cualquier vía de comunicación por cualquier inquietud que tengan acá en Colombia. Y de hecho, un comentario adicional que tendría yo es el profesor, más no tanto la universidad. De hecho, veo a George, hola George, en nuestros comentarios. Muchísimas gracias, de hecho, por estar por acá presente. George García es uno de los pocos BCBAs que tenemos en Colombia. Es profesor en la Javeriana. Julián me corrige porque a veces cambio los nombres de las universidades. Pero, por ejemplo, para personal interesado, George, Amanda Muñoz, Arturo Clavijo, Germán Gutiérrez, tenemos una serie de profesores muy interesados en el tema que lo vienen trabajando desde hace años acá en Colombia. Y creo que corresponde con lo que Diego dice. Si nos dices qué quieres estudiar, te redirigimos al profesor que tiene ese tema. Listo. Julián, ¿ibas a decir algo? No, es que, pues bueno, también es que nos extendimos harto con el tema en Colombia, pero sí, estaba por señalar algo como lo de los profesores. Sé que, bueno, si a alguien le interesa el interconductismo, Ricardo Pérez Almonacid está en la Universidad de Antioquia. No sé cómo está funcionando la línea de investigación de él allá, pero es otro docente también relevante ahí en el tema. Y ya, con eso sí. Total. Listo, Dieguito, te cedo el turno. Ok, bueno, entonces, mis queridos
Jesús y Lalo. Sigue siendo raro decirte Lalo, pero está bien. Ustedes, digamos, dentro de la experiencia que ustedes tienen, como qué futuro le ven a esta ciencia, digamos, en el contexto que ustedes han vivido y cuáles retos tendría que afrontar pues el análisis de la conducta. ¿Quién empieza? Yo creo que tú. Pues, vale, depende. ¿Retos te refieres respecto a su enseñanza o a su difuminación entre la sociedad? Todo. Es que, por ejemplo, yo lo veo con uno de los grandes retos que va a tener el análisis del comportamiento, es el hecho de los movimientos en pro de los derechos de los animales. ¿En qué sentido? Se ha mencionado mucho que una de las características importantes para que el psicólogo pueda desarrollar un buen conocimiento sobre análisis de la conducta son las prácticas con animales, cosas que cada vez son más difíciles de conseguir, al menos por 3 aspectos. El aspecto número 1 tiene que ver con temas presupuestarios, pues no toda universidad está dispuesta, incluso aunque quisiera, soltar dinero para mantener bichejos, para mantener palomas, para mantener ratas, o comprar el equipo experimental para poder realizar ya ni siquiera investigación, sino simplemente como material didáctico para la enseñanza de principios de aprendizaje. Segundo, es algo bien importante, los derechos, ojo, que esto no suena que estoy en contra de estos movimientos ni nada por el estilo, sin embargo, como bien o tomándolo como analogía de lo que decía Laura, estos movimientos cada vez también hacen más ruido, y hacen cada vez más ruido en términos de que si uno plantea el uso de animales con fines educativos, se te lanzan al cuello fuertemente, tanto para el análisis del comportamiento como también como para las neurociencias. Es un problema que es una situación que cada vez crece y crece más. Y el tercero, pues tiene que ver que pues para trabajar eso, pues uno tiene que saber, y eso involucra también tener personal docente que pueda generar o que pueda aprovechar ese tipo de recursos. Respecto a eso, no sé si conozcan a un autor que se llama Charles Abramson. Charles Abramson es un investigador de la Universidad de Oklahoma, es también uno de mis referentes en cuestiones de enseñanza, no tanto de investigación, no compagino tanto con sus líneas de investigación, pero sí en su pasión por el hecho de cómo fregados le lleva a los estudiantes formas didácticas para que aprendan sobre análisis del comportamiento, que no sea nada más echarles verbo, echarles rollo. Y él, por ejemplo, se ha encargado de diseñar estrategias de aprendizaje vinculadas a la utilización de insectos, por ejemplo, para enseñar principios de aprendizaje. Tiene 2 libros súper bonitos de cómo crear cajas experimentales para trabajar con hormigas, con cangrejos, con lombrices, con arañas, con abejas. Tiene papers donde muestra cómo trabajar con serpientes, trabajar con peces, trabajar con aves. También por ejemplo, el hecho de la vinculación con centros de refugio para también trabajar con animales en cuestiones de abandono, perros, gatos, otras personas que se han vinculado para hacer convenios con zoológicos para poder también enseñar esas cositas. O sea, todo esto lo comento porque una de las cosas que uno puede intentar, una de las cosas que yo he visto que están vinculadas a la decaída de la enseñanza del análisis de la conducta es pues no tengo recursos para enseñarla, no tengo recursos para enseñar estas cosas, y no tengo recursos en términos de que la universidad no me provee el laboratorio de ratas o el laboratorio de palomas para enseñar esto. Pues ha habido ya mucha gente que ha estado en las mismas circunstancias y que pues se ha ideado muchas cositas. Uno de ellos es Charles Abramson, que ha tenido toda esta forma para poder paliar esas deficiencias, que yo creo que es una forma de evitar ese futuro catastrófico de que paulatinamente la enseñanza de los principios de aprendizaje pues vaya en desuso o se transforme en una enseñanza bien cogno. Y en la cuestión aplicada, básicamente, seguir expandiéndose en el scopus de áreas de aplicación.
yo creo que si uno se centra únicamente, o sea, si los analistas de la conducta únicamente se centran en psicoterapia, eventualmente vamos a ser subsumidos por otras propuestas en psicología. Algo que, por ejemplo, pegó bien fuerte en Estados Unidos fue no en psicoterapia tanto, sino en el tema de todo lo que tiene que ver con el espectro autista, que sería algo por el estilo, buscarlo en Latinoamérica, tal vez no con esa población, pero sí un área diferente a la psicoterapia tradicional. Listo, sí, yo concuerdo contigo en general. Acá en Colombia yo siento, no sé si Laura esté de acuerdo conmigo, pero yo siento que en cierto grado por donde podría pegar es por el lado de política pública en cierta medida. Sí. Poco a poco se ha podido introducir, poco a poco también se ha podido introducir a partir de economía conductual, entonces es como un futuro interesante, al menos empezando acá en Colombia, creo que pinta interesante por ahí. Lalo. Sí, yo creo que algunos de los retos aquí en México, yo veo al menos 3 que son igual, que se nos reconozca como una profesión, o sea, que se separe un poquito, bueno, no sé si separar, es el gran debate, ¿no? Nos separamos de psicología, no nos separamos de psicología, pero al menos, o sea, esto de, bueno, servimos, o sea, sí, y existimos, que yo creo que solamente existimos entre nosotros, ¿no? O sea, nos conocemos muy bien entre los conductistas y sí tal, que está en tal universidad y tal, que está en esta otra, pero fuera de ahí, no. Entonces, creo que esa es una, o sea, que se reconozca al análisis de la conducta, los terapeutas conductuales, como sea, conductistas, no sé cómo llamarnos, pero que se nos reconoce como personas que podemos ser, que tenemos nuestro propio campo nuestra propia forma de hacer las cosas y que es efectiva, ¿no? Y que puede hacer mucho por la sociedad. Creo que esa es una de las razones por las que yo hago divulgación, básicamente, es que la gente empieza a conocer que hay otras cosas, además de la psicología pop y la psicología tradicional que todo el mundo ve en TikTok y etcétera. Pues quiero colarme entre esa gente que la gente ve en TikTok, pero diciendo cosas del análisis de la conducta. Otra que va muy relacionada es esta parte de, pues, mostrar esa importancia de nuestro trabajo a las instancias gubernamentales, al Estado, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tenemos problemas de financiamiento, probablemente también es porque no saben lo que hacemos y no saben por qué importa lo que hacemos. Entonces, creo que esa es otra de los grandes retos que tenemos, es mostrar, saber que estamos en una sociedad, ¿no? O sea, sí, en nuestros laboratorios, pero nuestro laboratorio está en un país que tiene cierto funcionamiento, que tiene financiamientos de tal tipo, y entonces necesitamos, si en México, por ejemplo, el financiamiento para la ciencia es público, necesitamos convencer al gobierno y a las instituciones públicas de que lo que hacemos es importante y que a largo plazo va a funcionar para otras cosas. Me gusta mucho la idea de Diego, de las políticas públicas. Esa es una forma muy clara en la que podríamos mostrar el poder de nuestra ciencia para resolver problemas. Y la otra, que creo que también ha sido un obstáculo para los análisis de la conducta en Estados Unidos, por ejemplo, es trabajar con otros profesionales, otras ciencias, porque hoy, o sea, somos amigos los análisis de la conducta, pero nada más entre nuestro club de amigos, y de ahí, si decimos que son psicólogos cognitivos, hazte para allá, o es que el veterinario, no, es que él también es mentalista, y es que el biólogo también tiene otras explicaciones raras, y entonces es bueno, pues, ¿qué tal si mejor nos ponemos a escuchar a otra gente y a trabajar con ellos y a buscar un trabajo interdisciplinario? Creo que ese es otro de los grandes retos. Yo diría eso, que la gente nos conozca, que también el gobierno nos conozca por lo que hacemos y que puede ser efectivo, y además esto que mencionaba, ¿no? Trabajar con otros profesionales, porque al final eso nos va a ayudar. Creo que ese es el punto, y por lo que yo también hago esto, ¿no? Es de divulgación, que nos conozcan, que sepan quiénes somos y por qué importamos. Creo que se resume en eso. Hay algo, tomando eso último que dices, hay algo que me ha gustado mucho, tanto de Psicologista en Casa como lo que conozco eventualmente, y lo que he conocido por lo menos desde la visión molar del conductismo,
Y es definitivamente, pues uno le apunta a esa interdisciplinaridad, a esa validación de que hay algo más allá en el conocimiento, que no es simplemente lo que diga Skinner o lo que dijo Skinner hace muchos años, sino que va evolucionando, que hay una ciencia, que hay coincidencias y que podemos encontrar como unos puntos particulares donde podemos estar de acuerdo, de pronto en otros no estaremos de acuerdo, pero podemos encontrar unos aportes muy chéveres. Yo aprendí a valorar eso, porque yo antes era muy de ese conductista castroso mamón, que era como, no, cognitivos no, no, esos no hacen nada, no, neurocientíficos, ¿qué es eso? Todo se les vuelve el cerebro, eso no sé qué, y hablan de lo mental, y no, y yo fui aprendiendo que definitivamente entre más, una frase de ciencia que a mí siempre me gustó mucho es, entre más sabes, más te das cuenta que no sabes. Y entonces, claro, uno va avanzando en esto de aprender de análisis de la conducta y sobre todo cuando uno ya va avanzando a lo más contemporáneo y uno dice, güey, chica, definitivamente yo no soy un cacahuate, tengo que ponerme al día y tengo que aprender a ver que hay un poco más allá del análisis de la conducta que me pueda aportar. Yo aprendí a valorar muchísimo la etología, aprendí a valorar muchísimo la biología, aprendí a valorar algunas cosas que se plantean desde ciencias cognitivas, a pesar de que me da yello decirlo, no lo voy a negar, pero sé que hay cosas buenas ahí y ha sido súper interesante. El hecho de, por ejemplo, trabajar con economía conductual te obliga también a conocer un poquito más allá y es muy bacano todo lo que uno puede terminar haciendo. Yo creo que eso es una cultura que los analistas de la conducta tenemos que ir rompiendo cada vez más y es aprender de verdad, o sea, el otro aporta, lo que pasa es que no tiene la misma cosmovisión exactamente igual, pero tiene que aportar, ¿sí? No es psicoanálisis donde ya se ponen a hablar otra cosa bien rara, sino que ya hay al menos algo de fondo a nivel empírico, entonces uno puede encontrar ahí, incluso a nivel teórico, por ejemplo, Eduardo y yo bueno, también el Tigro, que conocemos un poquito de teoría de la información, que es bastante satanizada solo porque hablamos de información. Todo ese tipo de cosas, entonces es chévere y yo, por ejemplo, a los que nos están viendo y a los que vayan a ver el video, sí los insto a bajémosle un poco a ese 3 rayitas, digo yo siempre, a ese sectarismo que a veces nos mandamos innecesariamente y que además resulta muy negativo, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Piénselo como lo diríamos en autocontrol. A largo plazo esto es más beneficioso, entonces esto es más autocontrolado. Empiece a cooperar con otras disciplinas y verá que encuentra unas cosas súper interesantes, incluso dentro de esas disciplinas. Eso es bacano. Y la otra es, yo me acuerdo que la frase que más me impactó a mí en el pregrado fue una en 8º semestre, donde yo estaba viendo análisis conductual aplicado con mi profesora favorita, que es Claudia Gamboa. La quiero mucho. Y ella, yo me acuerdo que una vez nos dijo, enseñándonos medición de la conducta blanco, nos dijo, ¿ustedes quieren saber por qué un analista de la conducta es empático? Y yo quedé como, uy, ¿cómo así? Yo, sí, es que nuestra forma de hacer empatía es nuestra rigurosidad y nuestro cuidado con cada cosa que hacemos, desde la teoría hasta los datos. Y la flexibilidad de ir aprendiendo, de que eso puede ir cambiando, así como la conducta va cambiando a través del tiempo. Uy, yo me acuerdo de eso a mí me impactó muchísimo. Y yo creo que eso es bueno tenerlo siempre presente, como esa flexibilidad en ese aspecto. Pero bueno, ya, me extendí mucho. Y nos falta Julián. Retomando un poquito de lo penúltimo que yo estaba mencionando, hablando de esto como del conductista castroso, como él lo definía, siento que un reto que hay importante es con la divulgación. El otro día, digamos, TikTok se ha vuelto como una plataforma también de alcance al público general y a los psicólogos también. Y pasa mucho que la gente se enfrasca en debates que a veces son, no hay más que justificados, como chocantes y demás, pero no puede basarse la divulgación solo como en criticar lo que los demás hacen, sino también mostrar lo positivo que se hace desde acá. Sí, en ese sentido, por ejemplo, sé que eventualmente esta mañana con Laura estamos viendo el video del laboratorio, el trabajo en el laboratorio del CEIC. Ese tipo de cosas siento que hacen falta un poquito más, y un reto creo que es transformar la divulgación o, digamos, superar un poquito ese momento de pelear con los otros enfoques y más mostrar realmente lo que está bien desde este lado, o lo que puede ser interesante de este lado. Ese es un reto que creo que valdría la pena tomar en cuenta. Lo otro, reto en general ya para el análisis de la conducta como tal, es el mercado. Siento yo que, digamos, el análisis aplicado de conducta propiamente dicho de manual
normalmente se aplica en instituciones o en contextos donde tenemos control directo de las contingencias. Y es como, digamos, en términos de licitaciones, aquí en Colombia, me imagino que en México debe funcionar más o menos parecido, es como un mercado en el que no necesariamente nos hemos hecho caber y tiene que ver en buena medida también con la opinión general de la gente. Es decir, el conductismo lamentablemente pues tiene algunos hitos históricos, algunos lastres en la reputación a raíz de eventos específicos, digamos, mucha de la gente que critica el conductismo tiene presente los experimentos de Watson con el pequeño Albert, tiene pendiente el uso de castigo contingente de Ivar Loas en análisis conductual aplicado, y creo que hay que abrirse un poquito más a discutir también, o sea, de pronto reconocer las cosas que han estado mal en la historia, pero también cómo a discutirlo y generar un cierto diálogo con el mercado, porque en la medida que la gente no vea esto como una ciencia que ha ido evolucionando, una práctica que ha ido mejorando, digamos, con base en lo que ha pasado antes, cosa como, por ejemplo, la medicina tiene históricamente también muchos experimentos de los cuales se pueden cuestionar cosas, pero que en la actualidad no necesariamente está pasando así. Creo que hace falta un poquito también de diálogo con el público general o con la opinión pública para superar esos hitos. Y finalmente retomo también algo que decía Jesús y que aquí en Colombia nos estaba pesando últimamente, y es el tema de la legislación. En Colombia pasa que algunas personas, no voy a caer aquí en cuestiones políticas, pero los movimientos animalistas o los movimientos neurodivergentes tienen cierto peso en las decisiones políticas y, por ejemplo, actualmente sé que recientemente estaba en discusión la idea de prohibir la experimentación con animales. Entonces, en la medida en que no podamos como, qué sé yo, entrar en esos espacios de discusión, hablar de por qué las cosas se necesitan hacer de X o Y manera y pues seguramente ofrecer también unas garantías de tratamiento ético de estos experimentos, pues difícilmente el análisis de la conducta se va a mantener pues con algo que es básico o indispensable para el análisis de la conducta experimental, que es el tema de la legislación. Y en ese mismo sentido, y ya para cerrar, la financiación a la ciencia básica, porque el mercado, hablando del mercado, la cuestión siempre va en orden de lo aplicado, y hablábamos también con Laura en algún momento, creo que el día de hoy, con respecto a esta charla, de cómo en la nacional o seguramente en muchas universidades, los proyectos se financian con base en los objetivos de desarrollo sostenible y son cuestiones más de orden aplicado, pero la ciencia básica muchas veces se queda huérfana un poquito, que seguramente hay algunos mecanismos de financiación, pero no son tan fáciles de alcanzar. Y termina el investigador como flexibilizándose para trabajar en lo aplicado, pero la ciencia básica definitivamente es indispensable y sin avances o sin investigación básica, pues el análisis de la conducta creo que se queda sin su base y ese sería otro desafío, el buscar financiación para la ciencia básica. Creo que eso sería el último desafío que citaría yo ahí. Yo quiero añadir algo como a sus respuestas también por el tema de Colombia y obviamente porque no sé si en México sea así, pero estas charlas de hecho a mí me retroalimentan de forma positiva. Y es la cosa de, acá estamos trabajando mucho en política pública, pero también en participación de los espacios de decisión, porque es que por años no participamos de los espacios de decisión. Entonces existe un colegio, pero nosotros como que a veces sí, a veces no. Pocas personas se acercan y digamos que ya llevaba el campo abandonado muchos años. Existe el capítulo oficial de ABAI en Colombia y entonces sí, entonces no, pero nadie, o sea, como que hemos tenido diferentes grupos intentando, pues estamos haciendo otro intento. Estamos haciendo parte de las discusiones en el Congreso sobre salud mental, sobre formación y en qué van a formar a nuestros psicólogos, porque básicamente si dejamos de participar en esos espacios de discusión, otros van a tomar las decisiones por nosotros. Y creo que ese es un reto actual de los analistas de la conducta y perfectamente nos pega el tema de psicología basada en evidencia y perfectamente economía conductual y traslacional y aplicada, porque en realidad vale ingresar nuevos discursos y vale hacer una apertura a esos nuevos discursos, pero haciendo parte de esos espacios de decisión definitivamente. Ya pasó la época de solo laboratorio, ahora nos toca poner la cara por el análisis de la conducta también. Hay una pregunta de Daniel, no sé, creo que es la única pregunta que veo por acá sin responder todavía, me disculpo, son muchos mensajes, entonces no sé si falta otra, pero ¿cómo ha hecho Diego o los demás para integrar diferentes posturas en cada campo de estudio de modo pues que no caiga en lo comúnmente llamado eclecticismo? ¿Cuál es el resultado teórico? ¿Le hacen Lalo o Tigro? ¿O qué? Ya los vi con cara de consecuencia, diría Arturo. Sí,
que conozco la formación de FAB de Julián y también como una de sus docentes probablemente abordaría el tema de cómo incluir técnicas desde otra perspectiva bajo el discurso de análisis conductual. Teóricamente quizás no, pero por lo menos desde lo aplicado. Pues, bueno, dale, Tigro, creo que la pregunta No, más dirigida a ustedes que hablaban de teoría de la adelante. información. Ok. No, pues creo que lo que menciona se refiere a la doctora Amanda Muñoz. Ella estudió en Reno, Nevada, que pues es como el centro en este momento, las terapias contextuales. Y ella comentaba que su tutor, de nuevo, el nombre específico no nos lo dio en esa clase, pero hablaba de cómo, digamos, no es lo mismo combinar todas las posturas teóricas que identificar técnicas que se pueden explicar desde principios básicos del análisis de la conducta y utilizarlas conociendo la función con la que se utiliza. Es una recomendación, digamos, que en psicología clínica se tiene en cuenta porque obviamente la práctica, la distancia entre la investigación básica y la clínica práctica es enorme. Hay algunas técnicas que de pronto hay cosas desarrolladas dentro de otras epistemologías o dentro de otros programas de investigación que se pueden integrar, pero no es lo mismo integrar algo que se puede explicar con base en análisis de la conducta que asumir como voy a hacerlo porque, qué sé yo, el inconsciente o la estructura, qué sé yo, cognitiva de esa persona o las representaciones mentales, sino como tomar la técnica y ver si se puede utilizar con base en lo que se conoce análisis de la conducta. Esa es una de las maneras, al menos en la clínica, pero creo que la pregunta más dirigida a ellos con el tema de teoría de la información y análisis de la conducta. ¿Quieres darle, Tigro? Y luego yo... Dale tú. ¿Cómo? Dale tú. Ya hablamos nosotros mucho. Bueno, está bien. Bueno, va muy similar, digamos, en la vida de lo que dice Julián, solo que yo diría que no se limita necesariamente a lo aplicado, y hay puntos de convergencia en los cuales la interpretación de pronto de ciertos fenómenos se puede encontrar, digamos, en similitudes, a pesar de que se usan términos completamente distintos. Les doy un ejemplo muy sencillo. En biología conductual a veces se habla de síndromes conductuales que básicamente refieren como a lo que ellos llaman conducta anormal, estereotipada, y a veces que implica patrones, y vuelvo y uso otro término que va a sonar raro, y es usan patrones de personalidad, y uno dice, ¿cómo así que un animal tiene personalidad? Pero cuando uno empieza a ahondar en de qué va el concepto, uno se da cuenta que ellos no están hablando de personalidad como una especie de constructo por allá interno bien raro, sino que están hablando desde una estabilidad de una serie de patrones extendidos a lo largo del tiempo. Entonces yo puedo encontrar una convergencia cuando yo empiezo a hablar de actos desde Racklin. Yo podría decir que un animal tiene actos. Puedo hablar de un patrón extendido temporalmente desde Racklin también y desde otros molares. Podría decir que eso que ellos llaman personalidad es simplemente una actividad y es un patrón de actividad que tiene una serie de actividades más pequeñas a lo largo del tiempo, como diría William Baum. Y podría seguir acá, digamos, encontrando distintas cosas en particular. Hay otro par de ejemplos, como en el caso de George Hinckley, que George Hinckley también es otro que trabaja en autocontrol, y él empieza digamos, él nace de la escuela de Herrstein, pero él es psiquiatra, entonces él tiene una influencia más a nivel de las neurociencias y demás, y muchas de las cosas que ha desarrollado las interpreta como, digamos, por ese lado de los correlatos biológicos, y a veces habla de cosas bastante particulares. Y empieza también a relacionarlo con esos correlatos biológicos, empieza también a relacionarlo con una serie de conceptos que se salen, digamos, de la noción típica que manejamos en análisis de la conducta, que es picoeconomía, por ejemplo, y eso tiene que ver con economía conductual en microdecisiones, que es, por ejemplo, que yo hable de un empaquetado de decisiones y que eso que tiene que ver con que yo hablo de un agente sofisticado o no sofisticado, que son términos de la economía, que suena como si los seres humanos como agentes económicos tuvieran una especie de proceso mental extraño que los hace racionales o no los hace racionales. Pero cuando uno va a ver la noción de agente sofisticado y agente no sofisticado, hablamos de un organismo que tiene la capacidad de estimar de una manera más apropiada las consecuencias a largo plazo, y luego entonces en la gran mayoría de ocasiones va a tender a tomar decisiones que se pueden catalogar como racionales. En cambio, el no sofisticado tiende a ser lo que uno llamaría impulsivo. Entonces, el punto acá es, si yo de verdad empiezo a ahondar con muchísimo cuidado y detalle, porque esa es la rigurosidad y la empatía de la cual yo estaba hablando, cada uno de los conceptos que utilizamos, cada uno de los conceptos que también utilizan otras perspectivas que de pronto no van en nuestra vida,
yo voy a encontrar puntos de convergencia y se los puedo asegurar, ¿sí? Lo puedo asegurar completamente. Y esos puntos de convergencia son más valiosos que el sesgo que a veces nos mandamos por el sectarismo y por algunas premisas, digamos, que ya en cierto modo son oxidadas, si lo quisiera poner de esa manera, que nos pueden terminar aportando un montón. Yo aprendí más de economía conductual al inicio, leyendo de economía conductual desde vertiente cognitiva y desde los términos de la economía. Cuando yo ya entendí eso, pude entender aún mejor los modelos de demanda operante, por ejemplo, en economía conductual de perspectiva operante. Y eso es bien particular. Pero ahí les digo como, por ejemplo, eso desde mi perspectiva. No sé, Tigro, ¿qué les dirá? Tonterías, nada más. Ay. Se escucha, ¿sí, verdad? Pues mira, complementando la pregunta, yo la veo difícil, yo la veo, comparto lo que acaba de decir tanto Julián como Diego, en el término de la práctica aplicada, yo creo que es mucho más sencillo responder la pregunta, dado que la integración de otras técnicas pueden estar completamente justificada, partiendo, por ejemplo, a partir de evaluaciones funcionales y cómo aquella técnica puede ser explicada por los principios que sustentan mi modelo teórico. O sea, ahí yo no le veo tanta complicación. La complicado sí vendría como por la integración a nivel teórico, a nivel de un modelo general de diferentes propuestas, y pues no hay, yo creo que no hay una respuesta clara porque, por ejemplo, a mí me gusta leer de muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, mi trabajo de posgrado está vinculado a un enfoque interconductual rivesiano. Y Lalo, que es compañero de laboratorio, del 100% de cosas que le he preguntado, ¿cuántas cosas serán rivesianas? Casi nada. Casi siempre le estoy preguntando de muchas otras cosas. Con Diego no hablo de cosas rivesianas, hablo de cosas molarosas. Y con otros fulanos pasa lo mismo, porque a mí me gusta mucho leer sobre muchas de esas cosas. Ahí suena feo cuando digo que yo no estoy casado con una teoría, en términos de una teoría conductual particular, porque yo creo que hasta este punto he visto convergencias en muchas propuestas. En ciertos, tampoco es como que lo junte todo, pero sí en ciertos términos veo mucha convergencia con uno u otro postulado, que le dicen de otra manera, lo tratan tal vez un poquito diferente, pero en esencia, si se vale el término, están hablando prácticamente de lo mismo. Y eso pasa también cuando se revisan algunas propuestas cognitivas, cuando se revisan algunas propuestas incluso más de psicología social. Si uno ve, por ejemplo, lo que hacen los vygotskianos y lo que hacen también algunas propuestas en conducta verbal y lo que hacen los rivesianos, llegan a tener también muchas convergencias. Por eso es muy difícil hacer una integración, y no sé si a cuánto está eso de caer en el eclecticismo. Jejeje. Se nos fue Diego allá. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esas opciones que nos brindan ahí. Y no sé si estarían de acuerdo en ir cerrando con una última cuestión acá. Y sería más como un mensaje de esperanza por los analistas de la conducta, pero antes de ese mensaje de esperanza, quisiera invitarlos a que sigan Psicologízate en Casa, a que sigan eventualmente, darles las gracias a nuestros compañeros de México por acompañarnos el día de hoy. En serio, ha sido un placer. Sabe, Diego, que acá en SIAC tenemos múltiples planes para unir Latinoamérica en este discurso durante los próximos meses y nos estaremos comunicando con ustedes por eso. Y pues no sé si les parece un mensaje de por qué seguir en este análisis de la conducta vale la pena de cada uno de nosotros, y por ahí ya vamos cerrando. ¿Voluntarios? No sé, pues bueno, arranco yo para romper el hielo. ¿Por qué seguir en esto? Bueno, yo creo que tiene futuro, creo que de nuevo, ¿cómo llamarlo? El valor reforzante, la satisfacción que deriva del trabajo riguroso que se hace, o digamos, sé que puede ser una perspectiva más exigente que otras, pero la satisfacción que uno saca, digamos, de entender algunos temas, de poder tener una visión distinta,
digamos, esto de desafiar la existencia ontológica de la mente, que a veces es difícil con base en las creencias comunes y populares, tanto del público general como de los psicólogos, creo que el poder entender las cosas de una manera distinta sí da un cierto, o sea, no solo la satisfacción, sino un cierto margen de acción o una cierta capacidad de hacer cosas distinto. Y me gusta, y esto es algo que, un discurso que Laura me ha escuchado algunas veces, de mi área particular, que es lenguaje, siento que me interesa más, aún porque, y creo que esto se puede extender a todo el análisis de la conducta, porque cada respuesta que se encuentra abre la puerta a más preguntas, y donde hay preguntas, definitivamente creo que es donde hay más posibilidades de crecer. Y siento yo que he encontrado en este programa de investigación científica eso. Sé, de nuevo, me imagino que habrá otros enfoques empírico-analíticos como los cognitivos, como las neurociencias que también responden un poco a eso, pero para lo que yo quería saber, que era la psicología y más allá de su comportamiento humano, creo que este es como el análisis de la conducta realmente, creo yo que se hace las preguntas más pertinentes. Esa sería mi razón para seguir con esto. Gracias, Julián. ¿Quién va? Así de esperanzador fue el mensaje. No, no, bueno, en mi caso particular, yo que lo que les diría es que, bueno, nada más para no errarla, repíteme el mensaje que les tengo que dar. No vaya a ser muy loco. No. ¿Algún mensaje de por qué vale la pena seguir siendo analistas de la conducta, seguir en esta vía del análisis de la conducta? Va sobre todo en el campo aplicado y complementando lo que decía Julián, la práctica aplicada se vuelve más fácil dependiendo evidentemente aquello que vayan a hacer, pero se vuelve más fácil cuando tienes un enfoque sistemático para trabajar. Ya Alejandro lo dijo hace rato, cuando uno está haciendo tonterías, es decir, cuando uno está aplicando cosas que no tienen sustento científico, van a estar rodando y rodando. Y el problema no es cuando funciona, porque cuando funciona todos cobramos, todos felices, bla, bla, bla. El problema es cuando no funciona. Cuando no funciona, ¿qué se hace? Eso yo lo vi demasiado en el entrenamiento canino. Funcionan el cúmulo de técnicas, perfecto. ¿Qué pasa cuando el perro no responde a las 30 técnicas que se sabe el entrenador? Se acabó la práctica y eso a veces derivaba en el abandono del perro o vayan ya a dormirlo porque no se puede trabajar con él. A partir de poder comprender los principios de aprendizaje, uno puede intervenir de manera más efectiva y eso puede ayudar incluso a salvar vidas. Se toca, Lalo. Sí. Voy a tratar de mencionar 3 razones y vincularlas y me gusta ser dramático, entonces, pues la primera es porque tenemos un enorme potencial, ¿no? O sea, si logramos avanzar en conocer por qué las personas hacemos lo que hacemos, otros animales hacen lo que hacen, y logramos encontrar cómo lograr mejorar lo que hacemos, podremos resolver muchísimos problemas. O sea, es que yo a veces veo noticias así de calentamiento global, que escasez de agua, que y digo, es que todo eso es conducta. Si pudiéramos llegar a esos problemas con otros profesionales, como mencionaba hace rato, esos problemas serían mucho más fáciles es como si nosotros casi tuviéramos, no tenemos la solución, pero casi, estamos así como tenemos los ingredientes necesarios para llegar a esa solución. Junto con otros ingredientes de otros profesionales, ¿no? Pero tenemos ese potencial. Si logramos encontrar cómo modificar la conducta, podremos solucionar o aportar a solucionar esos problemas. Lo que me lleva al segundo punto, todavía no sabemos muchas cosas. Esa es otra razón para seguir. Hay muchas cosas que resolver, ignoramos muchas cosas, hay mucho que aprender. Y eso también me lleva al tercer punto. La única forma en la que podemos conocer esas cosas es que más personas se unan al barco, ¿no? Es la única forma, porque es la única forma en la que vamos a seguir como ciencia. Si no hay nuevas personas que estén acá, pues ¿cómo va a continuar la ciencia? Nosotros somos una generación relativamente joven, pero pues también vamos a llegar a un momento en donde pues ya, o sea, vamos a tener que dejarlo y si no hay personas nuevas interesadas en hacer una ciencia del comportamiento y en solucionar los problemas usando esta ciencia,
pues hasta ahí llegamos, ¿no? Y que es lo que mencionaba Diego hace rato, que probablemente eso podría ser algo que está ocurriendo en Estados Unidos. No sé si es exactamente esto, pero creo que esas son 3 grandes razones. Tenemos el potencial para hacer cosas, hay mucho que aprender y pues es la única forma en la que podemos avanzar, que haya más gente, ¿no? Entonces, pues éntrenle a este mundo, para eso creo que también estamos todos nosotros aquí, porque pues, nos interesa transmitir este conocimiento, compartirlo, dispersarlo e impulsar que continúe, no es solamente por nosotros, es por la ciencia y por las siguientes generaciones. Entonces, pues creo que esas son las razones que yo veo, ¿no? Les digo, me gusta ser dramático, pero es que sí, o sea, yo creo que es eso, esa es la clave. Sí. Por acá también somos dramáticos, no te preocupes. Bienvenido al dramatismo. Nos gusta el drama, nos gusta el chisme. Entonces, creo que me voy yo y le dejo el cierre a Dieguito. Entonces, Diego y yo estábamos actuando más un poquito como moderadores porque nos interesaba obviamente dar a conocer a nuestros compañeros, a la comunidad de analistas de conducta que nos siguen el día de hoy. Pues, sin embargo, vamos a participar en esta última parte y es... Mi mensaje tendría que ver con lo que dicen ustedes y para mí han sido 2 cosas, principalmente el amor por la ciencia y por saber cómo funciona el mundo. Si tienes la duda de cómo funciona la nevera, cómo funciona la lavadora, cómo se prende la luz, cómo es que mi amiga siempre va con el mismo tipo de tipos, pues este es un buen lugar para resolver esas preguntas. Y la segunda tiene que ver con algo que le repito también mucho a mis estudiantes y es, cambios los vas a ver en todo momento, cambios casi que los logras abrazando árboles, cambios sostenidos en el tiempo, no. Cambio que sea de impacto social, no. Puedes mandar a alguien a abrazar un árbol y va a ser feliz por un momento corto, sí. ¿Va a curarle la depresión? ¿Va a sacarlo de una crisis de ansiedad? ¿Va a cambiar su vida? No. El cambio sostenido en el tiempo requiere más conocimiento de lo que estamos tratando y eso es lo que tratamos de hacer acá, que el cambio sea duradero, que el cambio sea un impacto social progresivo y productivo, con temas como por ejemplo los que Lalo mencionaba. Si el reciclaje es, sí, yo puedo reciclar un día, 2 días, 3 días y después se me olvidó. No, esa no es la idea. La idea es que el cambio en general genere un impacto social positivo. Y creo que he encontrado eso dentro del análisis de la conducta y dentro de mis consultantes también cuando fui terapeuta de niños con autismo. Y no es un cambio que se ve en un día, es un cambio que dura toda la vida. Y es un impacto positivo que cambia familias. Y vale la pena hacerlo. Y cierras de aquí. Listo, gracias, Lau. Bueno, yo, ¿por qué lo diría? Yo también lo diría muy en términos de, ustedes les gusta el conocimiento, ustedes les gusta entender qué es la conducta, a ustedes les interesa entender no solo la conducta de un ser humano, porque yo sé que a algunos les ha pasado ese choque como de cómo así, yo quiero saber la conducta de mi gato, yo quiero saber la conducta de mi perro, quiero entender la conducta de ahí está el muchacho, ¿sí lo ven? Yo quiero saber la conducta de este miquito que lo llevaron en tráfico de animales de manera ilegal y por qué no puede retornar a su contexto nicho ecológico natural. Yo quiero ver por qué mi amiga se comporta de determinada manera. Yo quiero entender por qué a través de la historia han ido ocurriendo cierto tipo de patrones culturales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, desde mi modo de ver, el análisis de la conducta tiene un potencial tan infinitamente grande y es precisamente por la forma en la cual fue creado, por las premisas bajo las cuales fue creado, y es esa noción no solo de relación de ambiente-conducta, sino esa relación también de que yo cuando trabajo con un individuo, como decía ahorita Laura, de tener un impacto de muchísimo tiempo en una sola persona, cómo esa sola persona después termina impactando de una manera análoga a otras personas, llámese familiares o incluso personas que no están directamente relacionadas. Yo me acuerdo el prólogo de Walden 2, hay un pedacito donde al final Skinner hace una referencia sobre la sociedad norteamericana y él dice, no recuerdo la frase exacta, pero básicamente dice algo referente a que nuestro interés no debe ser solo el conocimiento científico, sino el impacto a nivel general en la sociedad. Él lo decía muy en términos de la sociedad norteamericana.
pero yo puedo decir perfectamente que todo lo que podemos hacer es grandísimo. O sea, desde una personita, un niño de 5 años, llámese con el trastorno del espectro autista o llámese con ningún tipo de diagnóstico de ese tipo, pero con alguna necesidad, llámese un adolescente, llámese un grupo de estudiantes, llámese un grupo social en un barrio, que yo algún día de pronto les contaré, tuve la oportunidad de poder aplicar parte de análisis de la conducta hace muchos años en un par de localidades acá de Bogotá, en algo que ni siquiera me contrataron como psicólogo. Y el impacto se ve, se empieza a ver, y son ese tipo de cosas las que son bastante interesantes, satisfactorias, y ver cómo eso empieza a generar como esa creación de una mejor persona, un mejor grupo de personas, una mejor familia, un mejor barrio, una mejor localidad, una mejor ciudad, una mejor sociedad en general. Y no solo, digamos, reitero, con humanos, perfectamente hasta poder aportarle animalitos, como por ejemplo lo decía Jesús con el ejemplo del zoológico de Atlanta. O sea, vale la pena, la verdad, vale la pena por esa sistematización, vale la pena por esa rigurosidad y vale la pena porque aunque no lo parezca, de pronto por un poquito de desconocimiento que a veces nos pasa, vale la pena por la flexibilidad que tiene el análisis de la conducta para mejorarse a sí mismo constantemente en la medida que va pasando el tiempo y que va avanzando sus investigaciones y teorías. Entonces, pues nada, eso es lo que yo también tenía por decirles. Más allá de eso, pues les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este espacio, digamos, celebrando esto que conocemos como el análisis de la conducta, discutiendo de una manera como tan alegre, tan agradable y de una manera como tan respetuosa. Eso es bastante satisfactorio para nosotros y de verdad, pues nada, los invitamos de nuevo a seguir Psicologízate en Casa, seguir eventualmente, seguirnos a nosotros si no nos siguen. Y en general, a siempre buscar ser mejores. Y yo creo que el análisis de la conducta siempre tiene esa premisa de fondo. Entonces, pues muchísimas gracias y pues nos vemos en un futuro evento. Nos vemos. Bye bye. Hasta luego a todos.